Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la clase. Este es el último capítulo teórico. De aquí para adelante, el próximo martes comenzamos con las exposiciones hasta terminar el semestre. ¿Están escuchando? Buenas tardes, ingeniero. ¿Se escucha? Buenas tardes. ¿Escuchan el audio? Pero ¿Se escuchan? sí, se escucha, ingeniero. Sí, ingeniero, lo Ya. escuchamos. Vamos a empezar las clases entonces. Bueno, este es un capítulo muy importante, el presupuesto de gastos e ingresos, porque a partir de acá se hace la evaluación del proyecto. Bueno. El presupuesto prevé los ingresos y gastos a realizarse, que están comprendidos en periodos anuales, reflejando los ingresos y gastos para el tiempo de vida económica del proyecto, a fin de cumplir con el programa de producción en el cual se varía la capacidad utilizada año tras año, hasta llegar a cubrir el 100% de la capacidad instalada. Bueno, acá lo que se va a analizar y se va a hacer es una estructura de los ingresos por venta del producto y de los costos y gastos para producir y vender el producto que va a elaborar el proyecto durante un horizonte de estudio. Ese horizonte de estudio es el tiempo en el cual el proyecto va a permanecer con un rendimiento fijado por los inversionistas o que los inversionistas estén de acuerdo con este rendimiento. Presupuesto de ingresos. Es aquel presupuesto que permite proyectar los ingresos que la empresa va a generar en cierto periodo de tiempo. Para poder proyectar los ingresos de un proyecto es necesario conocer las unidades a vender, el precio de los productos y la política de ventas implementadas. Entonces, durante este horizonte de estudio del proyecto, que es el tiempo en el cual el proyecto va a garantizar un rendimiento permitido o aceptado por los inversionistas, en el cual se tiene que conocer año a año la cantidad que se va a producir, tomando en cuenta la capacidad de producción de la planta. Por un lado se necesitan estas cantidades y por otro lado el precio unitario de los productos. Cuando habla de la política de ventas se está refiriendo más que todo a que puedan haber ventas al contado y ventas a crédito. En la práctica, por lo general, no. Para poder vender, bueno, una parte se tendrá que vender a crédito y otra parte al contado, ¿no? Para poder ganar espacio en el mercado. No siempre las ventas al contado ganan espacio en el mercado. Es decir, como el producto no es muy conocido, va a tener que vender al crédito para poder ir esparciendo el mercado y de esa manera empezar a utilizar, ¿no?, la capacidad del proyecto. Es decir, que cada vez tenga menos capacidad ociosa. Políticas de venta son disposiciones que se fijan en cuanto a la forma de realizar los cobros de los productos vendidos, teniendo en cuenta que lo ideal es vender el contado, pero
como estrategia frente a las ventas bajas y el bajo poder adquisitivo de los agentes económicos, se procede a vender al crédito. Eso es lo que normalmente sucede en la práctica. Que unas ventas son al contado, es decir, que tras que se entrega el producto se cobra, y otras se fijan plazos para cobrar, es decir, se vende al crédito. Porque la gente no siempre tiene la cantidad de dinero suficiente para comprar, entonces hay que vender al crédito. Sobre todo, este crédito va a ir a los intermediarios, ¿no? Los intermediarios, por lo general, no todo compra al contado, también compran al crédito y van pagando en la medida que van vendiendo el producto. Políticas de precio. El precio que se fije para el producto que se elaborará con el proyecto será determinante en el nivel de ingreso que se obtenga, tanto por su monto propiamente como su impacto sobre el nivel de la cantidad vendida. Es decir, el precio por la cantidad vendida significa el ingreso. Si el precio es más alto, más ingresos. Si el precio es más bajo, menos ingresos. Lamentablemente, si el proyecto está entrando a un mercado competitivo, es muy difícil poner un precio alto. Prácticamente el precio lo va a determinar el mercado. Así en el proyecto se fija un precio, la gente le va a comprar una cantidad. Pero si fija otro precio, probablemente se compre otra cantidad diferente. Por lo tanto, el precio se va a definir de cómo este va a impactar en el comprador. El comprador, si lo ve muy bajo, a veces también no compra. Lo ve de mala calidad. Si lo ve muy alto, tampoco compra. Entonces, es un precio que tiene que ser atractivo para el comprador y por lo tanto, ese precio es determinante a través de la cantidad de ventas, mediante la cual se van a obtener los ingresos, ¿no? Estos ingresos, dependiendo de cómo están, también van a permitir que el proyecto tenga utilidades o pérdidas. El precio es muy definitivo en este caso. En toda actividad productiva, al ofrecer un producto elaborado o prestar un servicio, se generan costos, entendiendo que los costos son desembolsos monetarios relacionados juntamente con la fabricación del producto o la prestación de servicio, ya sea en forma directa o indirectamente. Bueno, ya hemos visto anteriormente los costos, ¿no? Los costos se van a generar para elaborar el producto y cubrir los diferentes gastos de insumos, materia prima, materiales, energía, mano de obra, etc. Naturalmente que el producto va a generar costo hasta que éste sea vendido. Cuando habla de prestación de servicio, está hablando de un producto intangible, como ser, por ejemplo, lavado de no sé qué está haciendo. Como ser ¿no? Limpieza de oficinas, ¿no? O sea, todo servicio intangible es la prestación de servicio. Construcción de flujo de cajas. Prácticamente el flujo de cajas se refiere a la entrada de dinero y salida de dinero, como cualquier caja común. Acá sí se tiene que proyectar durante ese horizonte del proyecto, entonces se llama flujo de caja, ¿no? O flujos futuros de beneficio o de efectivo durante el horizonte del proyecto, o sea, el futuro, los años futuros.
La información básica para realizar la proyección del flujo de caja está contenida en el estudio de mercado técnico y organizativo, así como el cálculo de los flujos de beneficio. O sea, los flujos de beneficio prácticamente están contemplados en el flujo de caja. Ese ingreso que entra y egreso que sale, ¿no? Dinero que entra, dinero que sale para cada periodo. Cada periodo o gestión es un año. La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes del estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuará sobre los resultados que se determine en él. Asimismo, en la proyección del flujo de caja es necesario incorporar información adicional relacionada con los efectos tributarios resultantes de la depreciación y amortización del activo fijo, del valor residual y de las utilidades. Estas utilidades pueden ser pérdidas o ganancias. La depreciación y la amortización se cargan a la estructura de costo para poder recuperar la inversión siempre y cuando los ingresos por venta sean iguales o mayores a los costos totales. El elemento de flujo de caja. El flujo de caja de cualquier proyecto se compone de 4 elementos básicos. Los egresos iniciales de fondo, eso vienen, estos egresos están definidos por la inversión. Por eso se llama inicial, es la inversión, que ya la hemos visto antes, son inversión en bienes tangibles, intangibles y capital de trabajo. Los ingresos y egresos de operación. Acá están los ingresos por venta y los costos de producción y gasto de venta, ¿no?, del producto. El momento en que incurren estos ingresos y egresos. Estamos hablando los años. Aquí tenemos año 1, año 2, año 3, año N, es decir, es el tiempo futuro, los años futuros. Es el tiempo en el cual el proyecto está operando, es decir, produciendo y vendiendo su producto. Valor de desecho o salvamento del proyecto. Acá normalmente tenemos el capital de trabajo que se lo vuelve a proyectar en el último año y el valor residual. O sea, cuando hablamos de valor de desecho no son desechos de la producción. Es un valor, ¿no?, que queda al final de la vida del proyecto, es decir, que algunas máquinas se pueden vender, ¿no?, algunos vehículos se pueden vender al final de la vida del proyecto, ¿no? No son desechos de productos, sino son equipos o activos que se pueden vender después del uso, como un auto usado, una casa ya que tiene su tiempo de construcción. Bueno, esto es importante. Los egresos iniciales de fondos corresponden al total de la inversión inicial requerida para la puesta en marcha del proyecto. El capital de trabajo, si bien no implicará un desembolso en su totalidad antes de iniciar la operación, también se considera como egreso en el momento del año cero. Normalmente, cuando hablamos de flujo de caja, la inversión, ¿no?, dentro de los flujos de efectivo se la coloca en el año cero. Así la inversión hubiera corrido durante 2 años, es decir, estamos hablando de compra de maquinaria, construcción del edificio, montaje de la maquinaria, hasta que se entre en marcha. Todo ese periodo, así sea 1 año, 2 años, 3 años, se llama
el momento del año cero o año cero. Entonces, los ingresos iniciales dentro de la estructura del flujo de caja es la totalidad de la inversión, que son los activos tangibles, activos intangibles y capital de trabajo. Los ingresos y egresos de operación constituyen los flujos de entrada y salida reales de caja. Se concibe como ingreso la totalidad del costo de venta y por definición corresponde solo al costo de los productos vendidos, sin inclusión de aquellos costos en los que se hayan incurrido por conceptos de elaboración de productos para existencia. Acá se toma en cuenta el costo de los productos vendidos, que significa la producción y venta del producto. Normalmente la empresa tiene su almacén de productos terminados, entonces la cantidad de estos productos terminados no se lo toma en cuenta, eso es lo que dice acá, sino el total de los productos que se han elaborado, porque una parte se vende y otra parte queda en almacén. Lo que no se vendió se almacena. Este punto es muy importante entenderlo. El horizonte de evaluación depende de la característica de cada proyecto. Si el proyecto tiene una vida útil económica posible de proveer y no es de larga duración, lo más conveniente es construir un flujo, hablando del flujo de caja, en ese número de años. Es decir, cuando los proyectos son cortos, de poca inversión muchas veces, puede ser para 4 o 5 años. Si la empresa que creará el proyecto no tiene objetivos de permanencia en el tiempo, se puede aplicar la convención generalmente usada de proyectar flujos a 10 años, a la cual el valor de desechos refleja el valor remanente de la inversión. Este punto es importante. O valor residual del proyecto después de ese tiempo. Es decir, habíamos dicho que el proyecto al final de su vida económica, ¿no?, al cierre del proyecto, tiene algunos activos que se pueden comercializar, ¿no? Maquinarias, equipos, vehículos, etcétera, el mismo terreno. Entonces, a eso se refiere ese valor remanente, ¿no? O valor residual. Por lo general, los proyectos medianos, ¿no? Medianos hablamos de sobre la inversión. Se puede hacer el horizonte del proyecto para 10 años. Proyectos muy grandes, ¿no?, de muchos millones de dólares, quizás puede ser para 15 años. Todo depende del medio competitivo donde se maneje también. Pero esto depende mucho del monto de inversión para decir que el proyecto se haga por un horizonte de 10 años menor o mayor a esto. Porque es el tiempo en que el proyecto va a producir un rendimiento y a través del cual se recupera la inversión. Costo. Bueno, ya habíamos visto la clasificación de costo, pero ahora la vamos a reforzar un poco. Una clasificación de usual de costos se agrupa según el objeto del gasto en costo de fabricación, producción, gasto de operación, financiero y otros. Costo de fabricación. Pueden ser directos e indirectos. Estos últimos también conocidos como gasto de fabricación. Habíamos visto anteriormente la definición de los costos directos e indirectos. Los costos directos están compuestos por los materiales directos y la mano de obra,
que debe incluir las remuneraciones de previsión social, la indemnización y otros desembolsos relacionados con salario o sueldo. Bueno, cuando hablamos de los materiales, estamos hablando de la materia prima, los insumos que se agregan en el proceso, ¿no?, que intervienen en la mezcla para formar el producto. Y la mano de obra se refiere a los ayudantes, operadores y operarios que manipulan los equipos de producción. Están directamente en la transformación del producto. Los costos indirectos se componen por la mano de obra indirecta. Ahí está el jefe de producción, los choferes, personal de mantenimiento, de limpieza, guardia de seguridad, en fin. Son aquellos, ¿no? Son aquellos que no están en la producción. Los materiales indirectos están los repuestos, repuestos de máquinas, combustibles, lubricantes, útiles de aseos. Y los gastos indirectos, ¿no?, tanto estos materiales indirectos como los gastos indirectos son parte de los costos indirectos, como energía, electricidad, gas, vapor, comunicaciones, ¿no? Dentro de las comunicaciones tenemos teléfono, radio, fax, intercomunicador, internet, seguros, arriendos, arriendo, depreciaciones, etc. Gasto de operación. Estos gastos de operación los constituyen las ventas y gastos generales y de administración. Los gastos de venta están compuestos por los gastos laborales del sector de comercialización, como sueldo, seguro social, gratificaciones y otros gastos, comisiones de venta, cobranza, publicidad, promociones, transporte, empaques, almacenamiento. O sea, cuando hablamos de los gastos de ventas, está todo el personal de venta acá, lo que se le paga un haber salarial más la carga social. Luego tenemos algunos bonos que son las gratificaciones, ¿no? Y otros gastos que se refieren más que todo, qué sé yo, al transporte de este personal para ir y venir a la fábrica. Luego tenemos las comisiones sobre venta, que son las comisiones que se le paga a los intermediarios muchas veces, ¿no?, que son agencias o distribuidores por la venta del producto. En otro aspecto, hay un departamento de cobranza que cobra las cuentas por cobrar. Luego tenemos la publicidad, que puede ser en televisión. Las promociones, cuando se regala el producto para que los pruebe. El transporte se refiere al transporte del producto al mercado. Y los empaques del producto, y a veces se alquila un almacenamiento o almacenes, ¿no?, de un centro de distribución, donde puede ser un centro de distribución. Gastos generales y de administración. Están compuestos por los gastos laborales dependientes de la administración. Es el personal de la administración. Acá tenemos los seguros, seguro de vehículos, seguros del personal, seguro de la maquinaria, alquileres, es decir, alquileres de vehículos, alquileres de oficinas que ocupa la administración, los materiales y útiles de oficina. Ahí tenemos hojos, tintas para computadora, papel, etc. Luego tenemos la depreciación de edificios y administrativos, equipos de oficinas. Hemos hablado que la depreciación se la carga a la estructura de costos para ver si estamos recuperando o no la inversión. Luego tenemos los impuestos, impuestos a la propiedad, IVA, transacción, utilidades, etc. Y algunos otros gastos que se pueden generar en la administración. Gasto financiero.
están constituidos por los gastos de intereses de los préstamos obtenidos. Mayormente las empresas hacen préstamos bancarios por lo general y entonces hay un interés que pagar por haber obtenido ese préstamo y eso se llama gasto financiero porque ese gasto no depende de la producción ni de las ventas ni de otro departamento. Eso es debido al uso del dinero ajeno, es decir, por contraer una deuda. En el ítem de otros gastos se agrupan la estimación de incobrable y un castigo por imprevisto, que usualmente corresponde a un porcentaje sobre el total de los gastos. Bueno, cuando hablamos de incobrable, se debe a que las empresas dan su producto a crédito. Y por lo tanto, hay personas que se huyen y no pagan. Entonces eso ya se considera incobrable. Y a veces se pone un imprevisto, es decir, va a haber un 3%, ¿no? De incobrabilidad. Normalmente muchas empresas fracasan porque dan productos a créditos y no retornan ese dinero, ¿no? Hay empresas que quiebran por nada más porque dan crédito y después no pueden recuperar el crédito. Bueno, aquí tenemos un resumen de lo que hemos hablado de estos costos, ¿no? Por un lado tenemos los costos directos, donde tenemos materiales directos y mano de obra directa. Los materiales directos son las materias primas, los insumos que se usan en la producción. La mano de obra son todos los operadores y operarios que manipulan en el proceso de producción, ¿no? ¿Por qué? Porque estos son los costos de fabricación. Luego, dentro de estos costos de fabricación, tenemos los costos indirectos, que son los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y gastos indirectos de fabricación, ¿no? Que ya lo hemos visto. Materiales, pues podemos tener, por ejemplo, la grasa que se utiliza, detergente, la mano de obra indirecta, están ahí los jefes, ¿no? En la parte de producción, ¿no? Los supervisores, el sueldo de los supervisores, etc. Y gastos indirectos, ¿no? Son, por ejemplo, la energía que se entrega, ¿no? El agua que no va al proceso de producción. O sea, me refiero al producto. Tanto los materiales indirectos y los gastos indirectos, ¿no? Estos no van al producto, ¿no? Están en el proceso de fabricación, pero no se inclinan en el producto. Por ejemplo, la limpieza de maquinaria. Ahí se ocupa detergente y entonces es un material indirecto. Gasto de ventas. Ahí tenemos los gastos laborables, es el personal de venta que se le paga. Las comisiones son las comisiones que se pagan a los intermediarios o agencias de distribución. Cobranza es cuando una empresa, ¿no? O alguien cobra y se le paga por cobrar. La publicidad, lo conocen, es lo que sale en la tele. La promoción significa regalar el producto para que lo prueben. Almacenamiento y transporte, por lo general esto se refiere a veces que se alquila un depósito, ¿no? En un lugar de la ciudad para de ahí distribuir. Y el transporte corresponde a esos gastos de transporte para llevar el producto desde la planta al mercado. Los gastos generales y de administración. Tenemos los gastos en sueldos y salarios del personal de la administración, el seguro de los edificios, alquileres de oficina y vehículos, materiales y uso y útiles de oficina. Esto se gasta bastante. Esto lo utilizan todas las áreas de la empresa, ¿no? Utilizan papel, lapicero, tintas, etc.
La depreciación de los equipos, ¿no? De los edificios y los equipos, cada vez se hace un castigo, ¿no? Una disminución de su valor inicial, cargar la estructura de costos y de esa manera ver si se está recuperando. Los impuestos, eso lo hemos visto, son IVA, transacción, impuesto a las utilidades, impuesto a la propiedad, etc. Intereses son los gastos financieros. Los otros gastos, que en realidad no son gastos, sino que son las cuentas incobrables, ¿no? Que generalmente generan pérdidas, ¿no? Hay un porcentaje de incobrabilidad muchas veces que no se cobra. Bueno, anteriormente habíamos visto estos gastos de fabricación. En la siguiente lámina lo vamos a desagregar. El gasto de fabricación, ¿no? Esta parte de aquí, ¿en qué consiste? Para que quede más claro, ¿no? Tenemos los costos de fabricación. Por un lado tenemos los costos directos y los costos indirectos dentro del proceso de fabricación. Materiales directos, tenemos materia prima, insumos para la formulación, aditivos químicos, conservantes, envases, etiquetas, embalajes, etc. ¿No? Entonces, cuando hablamos de estos materiales directos, estamos hablando de todo lo que compone el producto. Por eso se llama directo. La mano de obra directa es todo el personal que está trabajando y manipulando en la fábrica, ¿no? Tenemos el recesionista de materia prima, operadores de proceso, ayudantes de proceso, operadores de empacado, es decir, lo que envuelven el producto, operadores de caldera, tenemos operadores de torre de destilación, operadores de tratamiento de agua, etcétera, en fin, todo lo que están trabajando en el proceso. Ahora los costos indirectos dentro de este proceso de fabricación son los que no están involucrados con el producto. Tenemos material indirecto, que son los repuestos de máquinas, ¿no? Las máquinas se desgastan y hay que hacer cambio de repuesto. Combustible y lubricantes para la máquina, útiles de aseo, que son detergentes, cepillos, escobas, etc. El refrigerio que se le da al personal. Normalmente a los operarios se les trabajan horario continuo, entonces muchas veces se le da un refrigerio, ya sea un almuerzo, una cena, dependiendo del horario, o un sándwich. Bueno, luego el proceso necesita electricidad, gas, vapor, agua. Están los servicios de comunicación que se utilizan en la planta, internet, fax, etc. El seguros y alquileres, seguros de las máquinas, ¿no? Seguros del personal, alquileres de almacenes muchas veces. Y luego tenemos la depreciación de los activos fijos, que es la maquinaria, el edificio de producción y la amortización de todos los bienes intangibles que se ha hecho durante la inversión del proyecto. Luego tenemos la mano de obra indirecta. Ahí tenemos el gerente de planta, que es el gerente de producción, los jefes de turno, que son los supervisores, ¿no? Estos dos supervisan el proceso, dependiendo, algunos son ingenieros de turno, otros son supervisores, pero al final hacen la misma función. Personal de servicio, ¿no? De limpieza, etcétera. Personal de control de calidad. Lo que están muestreando y analizando el producto o la conversión de la materia prima hasta tener el producto terminado.
Bueno, ahora vemos los gastos de operación, que son los que están en venta. En la administración hay gastos generales, gastos financieros, etc. Entonces tenemos los gastos de ventas. En los gastos de ventas tenemos sueldo y salario del personal. Las comisiones sobre las de venta que se le da a los intermediarios. Cobranza cuando se contrata una empresa para que cobre, ¿no?, las cuentas por cobrar, sobre todo a los intermediarios. Publicidad y promociones, ya lo de, la distribución de productos se refiere a llevar el producto al mercado. El almacenamiento, cuando se alquila un almacén. El empaque, cuando el producto nuevamente se reempaca. Y la depreciación de todos los activos fijos del departamento de venta, ¿no? Ahí hay oficina, hay equipos de oficina, hay vehículos que llevan el producto, etc. Vehículos de distribución. Tenemos gastos generales y de administración. Sueldos y salarios del personal de administración. Ahí está el gerente general, personal administrativo como el contador, auxiliares de contabilidad, auxiliares de caja, etc. Está el almacenero que almacena insumos, productos terminados y puede haber un almacenero para productos terminados y otro para la materia prima y los insumos. El jefe de recursos humanos, vigilancia de los porteros, luz y agua utilizado en la administración, teléfono y fax que se usan en todas las plantas, todo lo que se asegura de la administración contra riesgo y siniestro, al igual que en producción se hace depreciación y amortización de lo invertido y gasto de representación que se le da especialmente a los gerentes, a los jefes, para ir a una reunión, ir a un congreso, etc. Gasto financiero normalmente son los intereses. Cuando se compra algún activo y se compró a crédito, ¿no?, se generan intereses que hay que pagar. Y por otros préstamos bancarios para mejorar la liquidez de la empresa muchas veces. Luego tenemos otros gastos que son la incobrabilidad. La incobrabilidad se refiere a aquellos gastos de esos créditos que se ha dado a los intermediarios y algunas agencias y no se puede recuperar. Gasto imprevisto se refiere a algunas pérdidas, ¿no? Normalmente en los almacenes a veces se echa a perder el producto y se asuma una pérdida de ese producto. Bueno, vamos a ver qué es la depreciación, que ya la hemos explicado anteriormente. La depreciación es la pérdida contable de un bien que se traduce en costos imputados al producto, a través de la cual se produce la amortización del bien mediante los ingresos por ventas, cuando estos ingresos sean iguales o superiores al costo total. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cada periodo vamos disminuyendo el valor de los activos fijos, ¿no?, en un porcentaje, ¿no? Eso se llama depreciación lineal. Con objeto disminuimos el valor de la inversión con el objeto de que esta desvalorización que se hace se carga a la estructura de costo, el cual, ¿no?, tenemos que verificar si a través de los ingresos por la venta del producto se está recuperando la inversión.
La obsolescencia. La obsolescencia es la pérdida económica de un bien debido a la aparición de nuevas tecnologías o a trabajo del equipo con altos costos no competitivos. También se produce obsolescencia del equipo y maquinaria cuando estos dejan de ser fabricados por las empresas proveedoras, ¿no? Normalmente siempre a todo lo viejo decimos está obsoleto, ¿no? O sea, los equipos que ya decimos están obsoletos producen un alto costo de producción muchas veces. Y normalmente este equipo queda obsoleto cuando ya no hay repuesto, sobre todo, ¿no? Muchas veces la maquinaria tiene ya 20 años y es difícil conseguir repuesto. Entonces está obsoleto, uno por la falta de repuesto y otra porque está produciendo costos altos. Cuando produce costos altos, cuando consume mucha energía o produce bastantes pérdidas de productos. Como también se vuelve obsoleto cuando aparece una competencia con una tecnología moderna. Ya no, a veces es difícil competir en otros países. Normalmente aparece una nueva tecnología y una empresa con nueva tecnología y las empresas que tenían las tecnologías conservadoras tienden a desaparecer. Agotamiento de los recursos. Este es un factor muy importante. De los recursos naturales. En algunos proyectos en que la materia prima es un recurso no renovable y que por efecto de los sistemas ambientalistas y ecológicos obligan a pagar un impuesto por el uso, maltrato o extinción de estos recursos. Normalmente esto en la parte privada lo vemos en la minería, ¿no? La minería es un recurso natural donde el mineral se está extrayendo y explotando y a la larga va a dejar de existir, ¿no? Las diferentes minas. Estructura del flujo de caja. La construcción de los flujos de caja puede basarse en una estructura general de costos y gastos, definidos en periodos determinados para el horizonte de estudio del proyecto. Para los proyectos, la construcción de la estructura del flujo de caja permitirá medir el rendimiento económico y la atractividad de la inversión. Normalmente, el flujo de caja, en la cual determinamos lo que se llama flujo de efectivo o flujo de beneficios, que significa los ingresos menos los gastos durante el horizonte del proyecto, va a dar lugar a la evaluación del proyecto y a través de estos resultados vamos a ver si el proyecto es viable o no es viable, ¿no? En otras palabras, se mide la atractividad del proyecto. Bueno, ¿qué contempla una estructura del flujo de caja? 1. Positivo, el ingreso que entra. Negativo, el dinero que sale del proyecto. Los ingresos por ventas, ¿no? Y que están afectados por los impuestos de IVA, que lo hemos visto, el débito fiscal, el impuesto a la transacción y el impuesto a la transacción financiera. A eso le vamos a restar costos y gastos afecto a los impuestos. Dentro de los costos, ¿no? También hay algunos, ¿no? Algunos insumos, ¿no? Algunos ítems que van a tener factura que se llama crédito fiscal, ¿no? Entre ellos tenemos el IVA, ¿no? Que va a compensar el débito deducido de las ventas. Y el impuesto a la propiedad que se debe pagar, ¿no? Este es el impuesto a los vehículos, impuesto al terreno, a las estructuras civiles, en fin. Gasto no desembolsable es la depreciación y la amortización del activo fijo, ¿no?
son desembolsables porque no significa movimiento de dinero. Se coloca la depreciación y amortización de todo el activo fijo, bienes tangibles y bienes intangibles. Lo cargamos para ver si estamos recuperando la inversión. En este caso, si la utilidad bruta, los ingresos menos los costos y gastos menos la depreciación y la amortización, nos van a dar la utilidad bruta, que es la utilidad antes de los impuestos a las utilidades. Si esta utilidad es positiva, entonces quiere decir que estamos recuperando la inversión y alguna utilidad adicional. Si esta utilidad es negativa, no estamos recuperando la inversión y por lo tanto estamos teniendo pérdidas adicionales. Bueno, a la utilidad bruta lo multiplicamos por el 25%, por 0,75 y tenemos, disculpen, por 0,25 y tenemos el impuesto a las utilidades. Y esto es lo que se va a pagar al Estado, ¿no? Van a ver en la tele, ¿no? Que comúnmente están llamando para el pago del impuesto a las utilidades de las empresas. La diferencia entre la utilidad bruta y el impuesto a las utilidades, tenemos la utilidad neta. Ahora, nuevamente le sumamos la depreciación y la amortización, ¿no? De todo el activo fijo que le habíamos metido en los costos. La sumamos porque aquí la hemos metido y por lo tanto ambos valores se van a ir. Aquí es negativo y acá es positivo, por lo tanto se anulan. Eso ayuda, ¿no? Por un lado, a disminuir el impuesto a las utilidades. Es una cuestión legal, no es ilegal, porque es un gasto no desembolsable, ¿no? Si nosotros no pusiéramos la depreciación acá ni la amortización, sacamos la utilidad bruta y este valor va a ser mayor. Tendríamos que pagar mayor impuesto a las utilidades, que podía traernos pérdidas. Entonces, a la utilidad neta le volvemos a sumar la depreciación y amortización, ¿no? Que le hemos cargado los costos y por lo tanto ambos se anulan. Y ahí por eso se llama el flujo de caja, ingreso menos egreso. No contempla la depreciación porque esta que hemos restado acá con esta suma se anula. Luego tenemos egresos no afectos a los impuestos, ¿no? Normalmente cuando se vende algún activo. O disculpe, estos son egresos, sí. Normalmente son cuando se da de baja algo, ¿no? Se da de baja algún activo, por lo tanto, no tiene impuesto. Y los beneficios, sí, es cuando se vende un activo, un vehículo usado, vende la empresa para comprar uno nuevo, entonces normalmente va a tener que vender y no paga el impuesto que no paga es el IVA, ¿no? Normalmente. Y acá egreso muchas veces también va a ser compra de algún activo, es decir, una vitrina, un escritorio, esos son egresos cuando el proyecto ya está en marcha. Estos dos, ¿no? Es el proyecto en marcha, del año 1, 2, 3 adelante. Bueno, los egresos son salida de dinero y los beneficios son entrada de dinero, ¿no? El uno resta y el otro suma y finalmente tenemos los beneficios del periodo. En los proyectos
ni esto, ¿no? Generalmente no lo ponemos, ¿no? Salvo que hubieran futuros gastos o futuras inversiones en el proyecto, o se dijera se va a vender esto para comprar otro, ¿no? Bueno, el flujo de caja al final se va a definir de ingreso menos egreso. ¿Por qué? Porque la depreciación y la amortización no se han ido. Es decir, acá es negativo y acá es positivo, por lo tanto ya no están. Sirvió de mucho para pagar, ¿no?, menos impuestos a las utilidades y para ver si se está recuperando la inversión. Bueno, los ingresos y los egresos afectos a impuestos aumentan o disminuyen la utilidad contable de la empresa. El caso de la mano de obra general no es deducible de impuestos, así como también la materia prima proveniente de la agricultura en muchos casos no es deducible de impuestos. La mano de obra y los productos de la agricultura, como leche, naranjas, ¿no?, manzana, plátanos, etcétera, los productores no emiten factura. La depreciación y la amortización del activo fijo, al ser gastos no desembolsables, quiere decir que no hay movimiento de dinero, no ocasionan salida de efectivo de caja y por consiguiente no son deducibles de impuestos. Se restan primero para aprovechar el descuento tributario, disminuir el monto del impuesto a las utilidades a tributar y luego se suman en el ítem. Ajustes por gasto no desembolsable, con lo cual incluye solo su efecto tributario, es decir, el impuesto a la utilidad. Los egresos no expuestos a impuestos son inversiones en las que generalmente es solo un cambio de activo o amortizaciones de capital para cancelación de préstamos efectivos realizados en la implementación de la inversión. Normalmente puede ocurrir ocasionalmente también cuando se hace préstamo, ¿no? Pero eso lo vemos en IN 18, por ahora entiéndanlo así, en IN 18 vemos con profundidad esto. Beneficios no afectos a impuestos son los valores económicos de desecho del proyecto, valor residual de los bienes tangibles, además de la recuperación del capital de trabajo. En ambos casos, para el proyecto, los valores efectivos solo se incluirán en la última gestión del horizonte del proyecto. Anteriormente se les explicó de que el capital de trabajo y el valor residual, ¿no?, se lo ponen al final de la vida o horizonte del proyecto. ¿Por qué? Porque el capital es un capital de giro, va girando cada año y en el último año queda este capital. Y el valor residual es el valor de esos activos al final de la vida del proyecto, ¿no?, que se pueden comercializar. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Dudas? Yo vi una. Ya. Dije, tengo una pregunta. Sí. ¿Para qué sirve la depreciación? Era mi pregunta. No, lo que pasa es que la depreciación se la realiza para cargarla a la estructura de costo y ver si la empresa, por un lado, está recuperando las inversiones a través de los ingresos por venta. En realidad es para eso, ¿no? Para ver, o sea, es un castigo que se le hace a los bienes, ¿no? O sea, disminuir de valor, cada vez poner menor valor con la finalidad de ponerlo a la estructura de costo. Y de esa manera ver, ¿no?, observar la cuantía de las utilidades. Si estas utilidades son negativas, quiere decir que no se está recuperando la inversión.
Si es positiva o cero. Si es cero, significa, no, los ingresos menos gastos. Si sería cero, significa que se está recuperando la inversión, pero no está teniendo utilidad, ¿no? Y si la utilidad es positiva, significa recuperación de la inversión más una utilidad, ¿no? ¿Está entendido? Es para eso. Ahora, el efecto de la depreciación es que cuando carga, pero ese es el efecto. Cuando cargamos a la estructura de costo, va a dar como resultado pagar menos impuestos a las utilidades, ¿no? Porque es un costo. ¿Entienden? Sí, ¿Alguna otra pregunta? O sea, eso es la depreciación de los activos fijos tangibles y la amortización de los activos fijos intangibles, porque mayormente no se habla de depreciación de activos fijos intangibles, se le habla de amortizar su gasto, el gasto de inversión que se hizo. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, ¿podría volver a explicar sobre cómo se amortiza la deuda? Ya, pero ese es otro capítulo, no es el capítulo de acá, ¿no? La amortización de la deuda, Sí, pago del principal. El principal se habla de la deuda. O sea, cuando se hace un préstamo, ¿no? De acuerdo a un contrato que le hace la entidad financiera, ¿no? Al deudor, entonces ahí hay un compromiso de pagos de la deuda más el interés. Esto significa que la deuda tiene que ser saldada en un periodo a través de amortizaciones, ¿no? Ya sean mensuales o anuales. Por ejemplo, si el préstamo son, vamos a decir, para hacerlo fácil, 5.000 bolivianos y se lo tiene que amortizar en 5 meses, que quiere decir que cada mes se tiene que pagar a la entidad financiera 1.000 bolivianos. En 5 años son los 5.000. Entonces, me he dicho en 5 meses son 5.000. Por lo tanto, ¿no? La amortización consiste en el pago de la deuda hasta que el saldo sea cero. ¿Está entendido? Son los pagos periódicos de la deuda. Eso es amortización. El interés mayormente es lo que se paga sobre el saldo deudor, ¿no? Al inicio, en el primer mes, está la deuda de 5.000, vamos a decir interés de 10%, son 500. Entonces, al final del primer mes, va a tener que pagar 500 pesos. A ver, 10%, sí, 500 pesos. La deuda para el segundo mes quedó en 4.000, ¿no? Porque amortizó 1.000 y queda en 4.000. Entonces, al final del segundo mes, si el interés era 10%, va a pagar, en este caso, de 4.400 pesos y así sucesivamente. ¿Está claro? sí, ingeniero, gracias. Ya. Otra pregunta. ingeniero, una preguntita. Ya. Usted habló de los costos. Usted habló acerca de los costos. ¿Cuándo se acaban los costos? Los costos para un producto se acaba cuando se lo vende, ¿no? Mientras no se venda, hay costos, ¿no? Es como ustedes lo ven en la autoventa, ¿no? Ahí se lo ve bien claro, ¿no? Todos los días están lustrando y limpiando el vehículo, ¿no? Y entonces se gasta en personal para que lo limpie, se gasta en las pomadas, en detergente, en agua. Cuando se vendió el vehículo, ya no hay costo, ¿no? Los costos
se van generando mientras el vehículo, el bien o producto no se venda. ¿Está entendido? Gracias. Ya. Bueno, con ustedes, antes que me olvide, el examen quedaría para el sábado 3 de julio, ¿no? El sábado 3 de julio, el primer parcial, hasta ingeniería del proyecto. Bueno, ingeniero. Ya, ¿alguna otra pregunta? Este ha sido el último capítulo, por lo tanto, ustedes van a exponer a algunos grupos el día lunes y otro el día martes. En evaluación de proyectos se va a profundizar un poco más esta parte, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, una pregunta, en el momento de la exposición, ¿usted va a escoger quiénes exponen o nosotros escogemos? Yo voy a ver, llamo a cualquiera, ¿no? Una vez definido eso, ya se fija ya quiénes harán un día y quiénes harán otro día, ¿no? La otra alternativa es que yo le mande un rol de Ingeniero, gracias. exposición. Creo que lo mejor es que yo le mande un rol de exposiciones, ¿no? Y así no hay problema. Sí, le voy a mandar un rol de exposición. Aquí está, ingeniero. Sí, sería mejor, ingeniero. Ya. Ingeniero, una pregunta, sobre la parte de las encuestas. Aló, no entiendo bien. Se corta, hable de nuevo. Poner hasta la parte de las encuestas que estamos Sí, realizando. sí, eso es lo que vamos a ver, el procesamiento de las encuestas, ¿no? El procesamiento de todas las preguntas. ¿Se entendió? O sea, Sí, ingeniero, ahí y ahora, vamos a tener que ver, como, a ver, escúcheme un ratito, vamos a tener que ver desde el inicio, ¿no? Cómo se hizo la muestra, las definiciones de la muestra, ¿no? Las áreas donde se hizo las preguntas, desde el comienzo vemos, ¿no? ¿Se entendió? Porque tiene que haber un muestreo Sí, primero. ingeniero, se entendió. Sí, se Ya, entendió. el concepto estadístico. ingeniero, y ¿Sí? pregunta, ¿por qué se dividen las encuestas por zonas? Porque una muestra tiene que ser representativa. Si hacemos en una sola zona, no está representando el resto de la población, ¿no? Esa es una definición del control de calidad. Es decir, por ejemplo, en una carga de un camión tenemos que muestrear de distintos puntos para que el conjunto nos dé, ¿no? Nos dé, como decir, la media o el promedio como resultado de ese muestreo. Por lo tanto, la muestra tiene que ser distribuida. Si hacemos de un lado, no es representativo, ¿no? Porque estamos viendo los clientes, ¿no? Y los clientes son distintos de un área a otro. Son distintos en cuanto a ingresos, por ejemplo, son distintos en cuanto a gustos, en fin, ¿no? Hay que dispersar la muestra, ¿no? Y seguramente eso lo han visto en la materia de estadística, ¿no? Esa campana, ¿no? Hay una campanita ahí.
quiénes están dentro de la muestra y quiénes están fuera de la muestra. Y ahí los que están fuera significa el error, ¿no? Entonces, ingeniero, entonces lo hacemos por zona porque no podemos abarcar a toda la ciudad, entonces lo hacemos por eso, por sector. Cada zona se hace un número de muestras, ¿no? La misma estadística se va aplicando por zona. ¿Está entendido? Sí, ingeniero. Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, una última pregunta sobre el capital de trabajo. ¿Qué tiene el capital de trabajo? El capital de trabajo es el dinero que se requiere para arrancar el proyecto. Una vez que el proyecto está implementado, la planta está montada y están todas las inversiones hechas, entonces el proyecto está listo para arrancar. Entonces es el dinero líquido, ¿no? Efectivo que se requiere para poner en funcionamiento la planta, hasta que sus ingresos acumulados sean iguales a sus egresos acumulados. A partir de ahí, la planta se tiene que funcionar con sus propios ingresos por venta, ¿no? Lo que pasa es que cuando arranca la planta, los costos son mayores a sus ingresos, ¿no? Porque necesita comprar, necesita almacenar, y el producto también se almacena. Por lo tanto, los costos son mayores, ¿no? Los gastos son mayores a sus ingresos. Y eso hace que necesitemos un excedente de capital. Y ese es el capital que va girando todos los días, año a año. ¿Se entiende? Es un dinero líquido que va rotando gestión de gestión, porque con eso es el que se mueve la empresa, ¿no? Con eso compra materia prima, compra insumos, paga el personal, paga la energía y ese capital va girando. Por eso que cuando hacemos la evaluación del proyecto, ese capital se lo suma en el último año de evaluación del proyecto. ¿Está entendido? No escucho Sí, nada. ingeniero. Yeah. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nos vemos el día lunes. Yo le voy a mandar el rol de exposiciones. Estudien para el examen, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Bien, bien. Hola, ingeniero, gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.